Bueno, el día de hoy les hablaré sobre la enfermedad de la malaria. Esta enfermedad principalmente es producida por el organismo llamado Plasmodium. Este es un género protozoario de género Plasmodium perteneciente al Pilux apicomplexa. Hasta la fecha se conocen más de 100 especies de este organismo. Principalmente esta enfermedad se adquiere a través de alguna picadura de un mosquito infectado y bueno, solo el género Anopheles del mosquito transmite como tal la malaria. El organismo que genera esta enfermedad es este que podemos observar aquí en la imagen. Pues sus características principales es que su composición tiene algunas estructuras apicales, que son las que podemos observar en la parte exterior de todo el organismo. Son todas como las tipo patitas que podemos observar ahí. Está compuesto también por rodtripias, que son esa parte de arriba que podemos observar, que son como las tipo como gotitas verdes que se ven hasta arriba. Bueno, esas son las rodtripias. Está compuesto también por micronemas, que pues también se encuentran ahí, son las bolitas esas como azulitas que podemos observar. Esas son los micronemas. Y bueno, esa es principalmente la estructura como tal de este organismo. Sus síntomas o su cuadro clínico es la forma clásica de manifestación en el organismo es fiebre, sudoración y escalofríos. Esto por lo regular llega a aparecer de 10 a 15 días después de la picadura de este mosquito. Algunos mecanismos de prevención son usar ropa de protección, también colocar mosqueteros para cama e insecticidas. También podemos tomar medicamentos de prevención antes, durante y después de un viaje, si es que llegamos a viajar en alguna zona de riesgo en la que se encuentre este mosquito. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud, esta recomendó que se vacunen principalmente contra la malaria a los niños que viven en países con un elevado número de casos de malaria. Y bueno, principalmente pues, como les comento, a rasgos generales, pues como tal esta enfermedad se adquiere a través de la picadura de un mosquito infectado. Y bueno, eso sería todo. ¿Alguna pregunta que tengan? No, ninguna. Bueno, yo les voy a hacer algunas preguntas. ¿Por medio de qué se contagia la malaria? Por un mosquito infectado. Ok, bueno. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Fiebre, sudoración y escalofrío. ¿A los cuántos días llegan a aparecer estos síntomas? De 10 a 15 días. ¿Qué mecanismo de prevención sería el que, alguno de ustedes elegiría para protegerse contra este? Tomar medicamentos para prevenir. ¿Cuál es la recomendación que dio la OMS ante esta enfermedad? Vacunar contra la malaria a los niños que viven en las zonas vulnerables. Sí, perfecto. Sí, bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Ya. Bueno, para dejar un poquito más claro este tema, les voy a presentar un video y bueno, prestamos atención, por favor. Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre malaria. Quizás sabrás que es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium. Pero lo más curioso aún es que existen 6 especies que pueden infectar a los humanos y que al menos 3.3 billones de personas están en riesgo de infectarse. Como señalamos anteriormente, el género Plasmodium engloba los parásitos causantes de esta enfermedad. El más importante es el Plasmodium falciparum, debido a su alta probabilidad de causar la muerte. Y en este video nos enfocaremos en mayor medida a él. La otra especie más relevante es el Vivax, que representa el mayor número de casos de malaria en el mundo, y las otras especies menos comunes son el Plasmodium wallicheri, el Curtici y el Malaria. Finalmente, existe el Plasmodium knowlesi, que hasta hace unos años infectaba bajo raras circunstancias al ser humano. Sin embargo, en áreas como Malasia y el sureste asiático han emergido un importante número de casos.
Epidemiología. La malaria se transmite en 97 países del mundo. Se considera que la mayor parte de los países de esta lista se encuentran en las áreas donde hay transmisión activa de esta enfermedad. Esta enfermedad es transmitida por los mosquitos hembra del género Anopheles. Cuando el mosquito se alimenta de sangre infectada con el parásito en forma de gametocitos, estos viajan a su intestino y se reproducen de forma sexual, creando así un cigoto que migra a través del epitelio intestinal del mosquito. Después de 10 a 18 días, el parásito sale de ese cigoto en forma de esporozoito, en búsqueda de las glándulas salivares del mosquito. Cuando el mosquito inicie su alimentación con otro humano, inyectará saliva e infectará a la persona con esos esporozoitos. Aquí es importante entender que en regiones donde el mosquito vive y la transmisión es alta, la enfermedad se vuelve consistente y las personas empiezan a desarrollar algún grado de inmunidad. Esto lleva a que las personas que no han desarrollado inmunidad, como los niños pequeños y los adultos mayores, sean los que desarrollen enfermedad grave. Aquí podemos ver en esta gráfica el comportamiento de la enfermedad en una región con un número alto de casos y cómo después de los 10 años no hay enfermedad grave e incluso después de los 20 años la mayoría de los casos no tienen síntomas. Esto es importante debido a que en áreas donde la transmisión no es tan alta, las personas que se infectan tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad grave. Pero, ¿qué es enfermedad grave? No dejes de ver este video para entender mejor este parásito. Características clínicas. La infección por Plasmodium en un individuo nunca infectado produce casi siempre fiebre. Acompañan síntomas como temblores, náusea y dolores musculares. El tratamiento adecuado en esta fase hace que los síntomas mejoren en algunos días. Sin embargo, a costa de que el paciente se sienta muy fatigado. Cuando el médico examina al paciente, puede encontrar el vaso y el hígado aumentados de tamaño e ictericia, que es la coloración amarilla de la piel. Aquí es importante aclarar que las especies de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale se quedan a vivir en el hígado en forma de hipnozoitos y pueden reactivarse después del tratamiento. Por eso es muy importante saber qué especie de parásito tiene el paciente, pues en caso de ser alguna de estas dos se debe dar medicamentos que erradiquen esas formas latentes en el hígado. Sin tratamiento, la enfermedad empieza a recurrir con los síntomas mencionados, que pueden variar en gravedad hasta que la enfermedad cede y el número de parásitos es controlado. Por otro lado, también puede recurrir en intervalos de semanas o meses hasta que eventualmente la enfermedad se resuelva. Sin embargo, en algunos pacientes que no reciben tratamiento, la enfermedad progresa a malaria grave, la cual puede cursar con 3 síndromes que pueden ocurrir de forma separada o combinada. El primero es la anemia severa, el segundo, la malaria cerebral y el último, la dificultad respiratoria. En la mayoría de los casos, estos síndromes son causados por la especie Plasmodium falciparum. Ahora veremos cómo el parásito puede causar esos síndromes. Patogenia. Recordemos que este parásito usa los glóbulos rojos como su hogar. Además, les dice qué proteínas tienen que mostrar en su superficie e incluso tiene la habilidad de controlarlos. Una de las primeras cosas que hace el parásito es dañar la estructura del glóbulo rojo al crear una especie de bultos. Todo esto a través de una proteína que libera por sus canales, llamada KAHRP. En palabras sencillas, esta proteína se usa como material para formar esos bultos. El movimiento de estas proteínas para fabricar esos bultos se da gracias a distintas proteínas, llamadas J-dots, resa o vesículas copy, más o menos como los trabajadores que ponen el material en su lugar, como ladrillos para formar esos bultos. Luego, el parásito agrega la proteína PFEMP1 encima de esos bultos. Esta proteína sale como una especie de antena en la superficie del glóbulo rojo. Todo esto produce el característico glóbulo rojo con espículas, o también llamado equinocito. Finalmente, el parásito agrega unos canales a la membrana que le ayudan a robar nutrientes y eliminar desechos. La PFEMP1 permite que el glóbulo rojo se adhiera a las paredes de los vasos más pequeños y el parásito se queda oculto en casi cualquier órgano. A este proceso se le llama secuestro, pues el glóbulo rojo queda secuestrado. De esta manera el sistema inmune no puede detectar al parásito. En el glóbulo rojo, el parásito se divide y forma entre